Buenos días. Les damos la más cordial de la bienvenida a los que es la primera vez o primeras veces que están con nosotros, igual los que están conectados, sean bienvenidos. Bien, el día de hoy yo titulé la enseñanza "El vacío del hombre es tan grande o mayor que un abismo". Bueno, vamos a ver unas imágenes antes de entrar de lleno a la enseñanza. Bien, en esa imagen podemos ver a un hombre que está frente a un cañón, sobre un abismo muy grande. Y el hombre alcanza a ver que es tan pequeño al lado de ese gran vacío que el ser humano tiene cuando Dios no está en su vida. Entonces la persona está viendo y mirando su vacío. El ser humano se da cuenta, y ahorita lo vamos a ir viendo, de cómo si la persona ve y sabe que tiene un gran vacío. Entonces este hombre ve ese gran abismo de lo que hay en su corazón, que hay en su vida. La segunda, por favor. Bien, es la misma imagen de la persona que ve su vacío, que ve esa inmensidad en su corazón, ese vacío, y al lado vemos que el ser humano tiende mucho a ser, aquí vemos una carretera. El ser humano busca opciones en su vida para llenar ese vacío. Aquí lo representamos como una carretera. Los seres humanos hacen vías para poder llenar ese vacío. Aquí vemos unos camiones de volteo que traen tierra. Y ese vacío, sería imposible que con miles o cientos de camiones de volteo con tierra pudieran llenar ese vacío. Pero el ser humano sabe y entiende de ese vacío y hace caminos, busca opciones para llenarlo. Pero eso es imposible. Ese hombre jamás llenaría ese vacío, así metiera miles y cientos de camiones. Entonces, ese vacío del hombre es tan grande que nada lo puede llenar. Vamos a la Escritura en Juan 4:13. Juan 4:13. Hablando el Señor Jesús, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En este versículo, el Señor Jesús nos enseña la fragilidad de nuestros cuerpos y nuestra condición en esta vida, donde nada va a satisfacer al ser humano. Que en esta vida podríamos tener muchas cosas, muchos satisfactores, pero que la vida es tan pasajera como un pequeño fuego que se va extinguiendo. Cuando le falta combustible que lo alimente. Así es la vida del ser humano. Es tan frágil y tan sencilla y tan pasajera como ese fuego, que no hay nada que lo alimente y que se va a ir apagando poco a poco. Los placeres y comodidades de la vida no duran mucho tiempo. Tú puedes tener tu confianza en el dinero y una mala decisión, una mala inversión, aquellos que tienen, se puede acabar. Aquellos que pueden tener su confianza en su juventud, les puede venir una enfermedad y acabar con su vida. Entonces, es muy frágil la vida. Y ese vacío que tenemos es muy grande y muy profundo cuando Dios no está en esa vida. Por ejemplo, lo que comimos ayer y bebimos ayer ya no nos alcanza para trabajar al siguiente día. Necesitamos volver a comer y a beber y a tomar agua para poder realizar nuestras actividades. Y es que este vacío que tiene el ser humano, solamente algo lo puede llenar, algo tan grande como ese vacío. Nada de este mundo puede satisfacer o llenar ese vacío. Hagamos lo que hagamos, hagas lo que hagas, comas lo que comas, bebas lo que bebas, te diviertas en abundancia, tengas muchas mujeres, muchos hombres, mucho dinero, al paso del tiempo volverás a tener sed
como decía el Señor Jesús. El que bebiere de esta agua, el que bebiere y se llenare del agua del mundo, volverá a tener sed. Va a volver esa sequedad en su vida. Y entonces, al paso del tiempo, la gente se vuelve nuevamente necesitada y vuelve a tener sed y nunca será saciada. Nunca será saciada. Déjame platicarte de una persona. Hace muchos años, yo no era cristiano, conocí a esta persona. Este hombre tenía muchas mujeres. Él podía tener y decir con ella, y este hombre podía tener esa facilidad y tener relaciones con muchas mujeres. No se limitaba en nada. Al cabo de los años, en lugar de sentirse satisfecho, se sentía más vacío, que le tuvo que llevar a experimentar nuevas cosas. Él nunca pensó llegar a esa situación, puesto que era un padre de familia. Pero al tener tantas experiencias con mujeres, comenzó a salir con hombres. Porque su vacío, en lugar de haberse saciado, cada día se hacía mayor. Cada día se hacía más grande y jamás pudo llenarlo, a pesar de que él y la gente que le rodeaba pensaba que era feliz. Porque el mundo piensa que esa saciedad y ese vacío se llena con cosas de este mundo. Y entonces la gente lo admiraba, pero al cabo del tiempo su vida fue decayendo más y más. Terminó, su familia se acabó, porque obviamente este hombre ya sus relaciones eran con hombres, ya no eran con mujeres. Y podrían decir, pero es que tuvo todo lo que quiso. Pero ese vacío de ese hombre jamás se llenó. Hay personas que también pueden querer llenar el vacío con trabajo. Recuerdo de este hombre que yo platicaba con él hace muchos años, y él de hecho se hizo en su trabajo, en su negocio, hizo un cuarto, una habitación en donde ya se quedaba a dormir, porque era tanto su necesidad, tanto su vacío, que lo quería llenar con trabajo. Y ahí estaba. Obviamente que trajo consecuencias, una separación con su familia, con su esposa, porque quería llenarlo de tantas cosas. Había una mujer que le pasó lo mismo que a este hombre. Esta mujer llevaba una vida pues muy promiscua, tenía relaciones con muchos hombres, no se limitaba en nada, y a esta mujer le pasó lo mismo que a este hombre. Terminó en una situación de homosexualidad, de lesbianismo, a causa de que el ser humano entiende que tiene un gran vacío, pero lo quiere llenar con cosas de este mundo. Hay gente que lo quiere buscar en la religión y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, la gente puede querer llenarlo con todo, pero es imposible. Ya lo vimos en esa imagen. Es tan profundo, tan grande, que nada de este mundo lo puede llenar. Nada puede satisfacerlo. Pero vamos a hacer una oración. Vamos a poner en manos de Dios la reunión. Padre, te damos gracias, Jesús, porque nos permites reunirnos para abrir las Escrituras, Señor amado. Ayúdanos el día de hoy para que podamos entender de ese gran vacío que tiene el ser humano, Jesús, y que solamente tú lo puedes llenar, Padre. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, entonces ya nos damos cuenta de que ese vacío es muy grande. Voy a leer unos estudios que son, en este caso, de la UNAM, y dice, es un fragmento, no lo traje todo, dice, podríamos decir que el vacío, o como en la psicología se conoce como el vacío existencial o emocional. Antes era el vacío existencial, ahora es el vacío existencial o emocional. El vacío existencial es la sensación de falta de sentido de la vida, de tedio, de no saber para qué se vive, y que la lleva a un aislamiento y enrarecimiento de las relaciones con la familia y la sociedad. El vacío de la existencia, asegura el especialista en psicología y filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, se relaciona con las emociones o con una crisis emocional desencadenadas por sufrir frustraciones de manera continua.
incapacidad para concretar propósitos individuales y realización de actividades rutinarias que dejan poco espacio a la creatividad, pero se debe sobre todo a la falta de afecto y relaciones sociales enriquecedoras. Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que el paciente con este problema experimenta habitualmente estados de angustia, es decir, momentos de alteración, tensión o ansiedad, sin que haya algo que lo provoque. La persona siente que le preocupa todo, pero a la vez nada en específico. O sea, la gente dice, es que no sé ni qué me pasa, estoy preocupado, pero no sé de qué. Ha perdido la motivación y el interés por lo que ocurre y ello hace que crea vivir, que es lo peor que le puede pasar. La gente piensa que está viviendo, pero no es así. Es de suponer que cuando dicha situación se prolonga y es muy intensa, llega a desencadenar en el suicidio. Bien, algunas causas de este vacío, primeramente porque hay una frustración en la persona. Hay una frustración en su corazón que le hace cada día más y más grande, que son asociados normalmente con carencias emocionales. Por ejemplo, si alguien de pequeño no tuvo el afecto de los padres, esa es una carencia emocional. O con pérdidas específicas, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, a mucha gente le daña y como era algo muy importante en su vida, se forma ese vacío. Separaciones, un divorcio o pérdidas de hijos, insatisfacción en las relaciones de pareja, eso es muy dado. Cuando la gente tiene ese vacío, hay una insatisfacción, como los ejemplos que yo te daba, de un hombre o una mujer. Eso le puede pasar, es indistinto, porque el vacío del ser humano es tanto para hombres como para mujeres. Soledad emocional o reprensión de emociones en la infancia. Esto es muy importante porque todo viene y se va generando desde la infancia. Entonces ese vacío se va formando a través de los años por esa soledad o represión de emociones en la infancia. Miedos, dependencia emocional, hay gente que depende mucho de las demás personas, sentimientos de culpa, excesiva autoexigencia, hay gente que se exige demasiado y se ofende a sí mismo, ¿verdad? Y esa es una característica del vacío. Y esos síntomas se reflejan en el organismo. Por ejemplo, estas personas constantemente dicen que tienen una presión en el pecho. No sé si has escuchado que la gente dice es que me duele el corazón. No es el corazón, porque el corazón no duele, se para y se acabó, sino que sienten ese vacío en su vida y dicen es que tengo un dolor aquí que no sé explicarlo. Es precisamente ese síntoma. También les afecta en su desarrollo intelectual, son apáticos, hay aburrimiento, desgano, inseguridad. La persona que tiene ese vacío tan grande es muy insegura, hay tristeza. Los ves y no saben ni por qué están tristes. Los ves todos cabizbajos, tristes, sin ilusiones. Hay frustraciones también en esa vida, hay ansiedad. Y de hecho todo eso que yo te estoy diciendo se aprecia a través de las conductas de las personas. Son agresivas y autodestructivas, son muy agresivas con la demás gente y también hacen cosas en contra de su persona. Se pueden llegar a suicidar, se pueden llegar a hacer daño por esa causa. Bueno, también son personas que lo puedes ver porque se aíslan socialmente, viven muy solas, muy apartadas de los demás, no les gusta convivir. Hay adicciones en su vida, por supuesto, el sexo, el alcohol, cualquier tipo de otra droga son adicciones. Trastornos de la alimentación, puede ser también esto causado en las personas que tienen ese vacío y hay trastornos de alimentación. Entonces las personas que lo sufren quieren llenarlo a como dé lugar, sin importar las consecuencias, y son llevadas por esa ansiedad a refugiarse en otras cosas. Por ejemplo, en drogas y alcohol. Ese es muy recurrente. La gente que tiene un vacío en su vida recurre mucho a las drogas y al alcohol. ¿Por qué? Porque es un estado que les permite, entre comillas, estar bien, sentirse bien.
Por eso es que normalmente no pueden dejar ni de tomar ni de drogarse, porque es el estado en donde ellos se sienten tranquilos o, entre comillas, completos. Consumos compulsivos, hay gente que quiere comprar y comprar y comprar y tiene esto y quiere seguir comprando. O comedores compulsivos, que comes y no hay una satisfacción. Eso se nota y se ve en estas personas. Adicciones al juego, la gente es muy, que tiene este vacío, es muy adicta a los juegos. Juegos de azar, cartas, etcétera, etcétera. Adicción al trabajo, como te decía, de este hombre que hasta se hizo un cuarto en su negocio porque ya no quería salir de ahí. Estaba tan afanado, tan aferrado, y eso era lo que él decía, que solamente le hacía sentirse pleno. Obviamente era una mentira, porque al final vemos las consecuencias que terminó con su familia. Adicciones al sexo, ya lo vimos, esas también son cuestiones que se ven cuando la persona tiene ese gran vacío y lo quiere llenar con esa adicción al sexo. Como este hombre y como esta mujer que yo te narré, que pensaban que esa era la manera de poder llenar ese vacío. Ingestas de comida inadecuadas, como te digo, la gente que está comiendo y vuelve a comer y cada 5 minutos y empieza a estar cómico, es a causa de ese vacío. Entonces la gente quiere llenarlo de alguna manera. Y esto, en lugar de solucionar esa situación, el problema se va agravando cada día más y más, ya que este vacío no lo puedes llenar ni con posesiones, ni con comida, ni con hombres, ni con mujeres. Tampoco podemos poner parches en nuestra vida. Como yo te mostré en esa imagen, la gente empieza a buscar alternativas, empieza a buscar caminos que le puedan llevar a sentirse bien, a poder encontrar la solución a ese gran vacío que tiene. En este mismo estudio que les leí al principio, dan una serie de recomendaciones para poder compensar ese vacío. Ellos lo dicen, o sea, no puede llenarse ese vacío. Ellos dan algunas recomendaciones y me llama la atención que hablan del amor. Y ellos dicen que ese amor es algo que les puede ayudar a este tipo de personas. Voy a leer un poco de lo que continúa diciendo el estudio. Una manifestación más consiste en mantener relaciones sexuales ocasionales. Al principio, entrar en contacto íntimo con distintas parejas puede despertar muchas emociones en la persona, dar la impresión de que algo ocurre y de que se está recuperando la vitalidad. Pero conforme pasa el tiempo y se mantiene la misma situación, es casi inevitable que se manifieste la depresión con mayor severidad. Esto lo dicen los psicólogos. Pues el paciente comienza a comprender que no es importante para nadie y nadie es importante para él, dando origen a un fuerte sentimiento de soledad. Y ellos citan aquí a John Lennon y dicen, John Lennon tenía razón. John Lennon era un artista que mataron y casi todas sus canciones hablaban de paz y amor. Y entonces esos psicólogos dicen, al decir del doctor Murrieta Reyes, la persona que experimenta vacío existencial puede recurrir a la psicoterapia para comprender el origen de su angustia, expresar sus problemas emocionales y aprender nuevas estrategias para relacionarse satisfactoriamente con sus seres cercanos y familiares. Asimismo refiere que en las agrupaciones que preside la AMSI hemos generado algunas alternativas en las que se da atención a las necesidades de las personas, porque lo que sí comprendemos que el vacío existencial se origina por los problemas emocionales que hemos descrito. Y entonces ellos dicen, al menos sobre este punto los Beatles estaban en lo cierto cuando decían que todo lo que necesita es amor. Bien, entonces es un artículo grande, largo, que no lo vamos a leer, pero ellos, te digo, dan algunas alternativas. Lo que buscamos con esto, sugiere el especialista, es ayudar a generar chispas motivacionales, es decir, que los pacientes logren crear proyectos de vida interesantes por cuenta propia.
A pesar de los buenos resultados obtenidos, el doctor Marco Eduardo Murrieta opina que un cambio duradero necesita de la realización de otras medidas que involucren a la sociedad en su conjunto. Ellos solamente pueden dar, y como te digo, una opción. Ellos pueden dar alternativas, pero el vacío sigue ahí. ¿Te puede ayudar definitivamente? ¿Puede hacer algo? Sí. Pero es tan grande ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. Que solamente Dios tiene esa forma de tu vacío. Cada uno de los seres humanos tiene un vacío, unos más grandes, otros más pequeños, pero Dios tiene esa forma para llenar. Para llenar ese vacío. Entonces todo esto no es suficiente y el amor de este mundo es insuficiente para llenar al ser humano de ese amor verdadero que necesita. Porque nosotros hemos intentado, cuando no conocíamos a Cristo, buscábamos muchas alternativas para sentirnos bien. Buscábamos ayuda en los especialistas, pero al final el ser humano sigue con ese vacío. Entonces, por eso el Señor Jesús, leemos nuevamente en Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Haga lo que haga el ser humano, va a volver a tener sed. Va a volver a su vacío estará ahí. Y podrá por un tiempo sentirse cómodo, sentirse bien, pero va a seguir teniendo ese vacío. En pocas palabras, las personas que tienen este problema es como si tuvieran un gran abismo dentro de ellos. Como ese abismo que vimos ahí, como ese cañón, que es inmenso y que nada va a poder llenarlo. Y quisiéramos llenarlos, imagínate, con unos cuantos camiones de tierra, algo tan grande que solamente puede ser llenado por algo tan grande que es Dios. El ser humano que ha experimentado esa llenura del Espíritu en su vida puede dar testimonio que aunque su vida y su vacío era muy grande, cuando vino Cristo, Él lo llenó. Porque Él es la plenitud. Cristo es la plenitud que lo llena todo en todo. Y todo lo que le hace falta al ser humano, Dios lo tiene. Y sobre todo ese gran amor que dicen los psicólogos. Hasta los Beatles decían que lo que le hace falta al ser humano es amor. Y este mismo amor, este mismo vacío, la gente lo ha querido llenar con la religión. Pero la religión tampoco ha podido hacerlo. Hay lugares en donde la gente se refugia para poder llenarlo y dicen: es que aquí sí voy a encontrar lo que me hace falta, pero solamente buscan un lugar para no sentirse tan mal. La gente empieza a tener solamente apariencias, la gente solamente aprende a tener conductas, la gente aprende a decir palabras, pero jamás conocen a ese Dios que puede satisfacer su vida. La gente solamente busca un lugar en donde no sentirse mal y solamente va los domingos para no sentirse tan mal. Pero ya empieza el día lunes, martes, miércoles y ya empieza la gente a desesperarse, a vivir otra vez igual y ya quiere que sea domingo, pero no para buscar a Dios, sino para no sentirse mal, porque te digo, quien bebiere de esa agua, quien bebiere solamente del mundo o de la religión muerta, volverá a tener sed. Volverá a sentirse insatisfecho en su vida y solamente buscará ponerle un parche a su vida para no sentirse tan mal. Y por eso lo ves siempre pidiendo un consejo y le dicen y lo hace tal vez un día, pero al siguiente día ya no lo vuelve a hacer y se vuelve a sentir mal. Y la gente está siempre así a causa de su vacío.
Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Eso es bien importante, fíjate, ahorita vamos a explicar. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a hacer énfasis en el versículo 44 que dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Hay un gran riesgo en un corazón que se engaña y que solamente busca a Dios como un mejoral, como algo para no sentirse tan mal. Una vida en donde no está Cristo. Puede haber formas, puede haber religión en su vida, pero Dios no está ahí. Es un gran riesgo, porque lo único que reina en ese corazón es el engaño y la mentira. La gente dice: es que yo soy cristiano porque acepté a Cristo. Es que ya me dicen que estoy bien. Es que alguien me dijo que yo ya soy cristiano. Pero dice que el espíritu malo sale. A lo mejor la gente empieza a dejar de hacer cosas. La gente empieza a tomar formas, te digo, y empieza solamente a poner parches en su vida. Pero no está Dios ahí. Hay religiones que hablan de Cristo, pero Cristo no está ahí. Como hay vidas que hablan de Cristo, pero Cristo no está en su vida, no mora ahí. Y ese vacío sigue, a pesar de que hablen y digan y actúen según ellos, porque conocen a Cristo. Podrá desterrarse el espíritu malo de la persona podrá hacer muchas cosas y ya no andará haciendo socialmente pecados que socialmente no son aceptados. Tal vez ya no hace, porque ahora se viste de otra manera, porque a lo mejor ahora ya habla de otra manera, pero no ha cerrado, no hay esa llenura en su vida que solamente son parches. Se podrá desterrar el espíritu malo, pero no se destruye. El vacío sigue ahí. Sí, la persona dejó hacer muchas cosas, pero lo malo de su corazón sigue ahí. Y es un gran riesgo. Es decir, que se puede quitar y desterrar el mal, pero no acabar con él ni destruirlo. Ese vacío podrás, momentáneamente hacer algo, echarle algo, pero no se ha acabado, sigue ahí. Entonces, una religión que consiste en no hagas esto ni lo otro. Hay lugares en donde solamente es no hagas esto, no hagas lo otro. Y si haces esto, y entonces es un gran riesgo. Acaba en fracaso de la persona. Porque solamente son mandamientos de hombre. Porque solamente la gente quiere escuchar, no haga esto. Si hace esto, le va a ir mal. Y si hace esto, va a terminar en un fracaso. Y lo malo de esto es que pudiera ayudar a estas personas solamente a quitar cosas. Eso es muy típico y característico de la religión, de las denominaciones. Solamente es quitar cosas. Hay gente que tú los ves y dices, parece cristiano, porque no toma, no fuma, no dice groserías, pero está vacío. Porque no mora Dios en su corazón. Porque podrá tener apariencia de piedad, pero dice que negarán la fe. O sea, no está Dios en su vida. Yo conozco muchas personas así, que hablan de Dios, que tú les escuchas y dicen, no dicen una grosería, no mienten, pero el vacío está ahí, porque lo puedes ver con sus acciones. Entonces, cuando solamente la persona pone su confianza en la religión, termina en un fracaso. La gente podrá limpiar por fuera, le dirán o le van a prohibir cosas, acciones malas, y podrá tenerla limpia,
podrá mantenerse externamente limpio, pero como vimos aquí en el versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Esa es la característica del religioso, de la persona que vive en la religión. Sí, ya no hace muchas cosas, ya no practica muchas cosas, se ve limpia, se ve barrida, pero está desocupada. Porque el que debería de ocupar ese espacio es Cristo. Solamente Él. Entonces la gente se refugia. Por ejemplo, un borracho se puede reformar, puede hacer muchas cosas, puede dejar de tomar. Ya no anda de cantina en cantina, ya no es tan desobligado, ¿verdad? Pero tendrá que buscar algo que supla eso. Si tú has alguna vez, yo he ido a algunas, hace algunos años, íbamos a las conferencias que dan en los lugares donde meten a los alcohólicos y drogadictos, y de repente se sube a hablar uno y empieza a dar su testimonio, como dicen ellos, y empiezan a hablar y hablar y hablar, y de 10 palabras, 9 son groserías, hablan, ya dejaron de tomar, pero ahora son adictos a otras cosas, al sexo, son adictos a la droga, etc. Entonces, tú ves que esa persona pudo dejar algo, pero su corazón sigue vacío. Sigue teniendo ese mismo vacío emocional o existencial. Entonces, este hombre podrá reformarse en la religión, podrá la gente moralizarse, pero el vacío seguirá ahí. Una persona que solamente ha buscado placeres puede que decida poner fin a esta vida, pero al final tendrá que buscar otra cosa que le haga sentir bien solamente. Buscará otros satisfactores. Volverá a buscar algo que le supla aquello que ha dejado. Pero al final te digo, buscará algo que le haga sentir bien solamente. Tendrá que ser algo absorbente como para llenar ese vacío que dejó lo que antes hacía. Por eso estas palabras de Cristo dice que aquel que bebiere de esta agua iba a volver a tener sed. Alguien que vive de esta manera y que Dios no mora en su vida, en ese corazón, va a necesitar y a necesitar algo más cada día. Por ejemplo, la persona que empieza a fumar y de repente empieza a fumar marihuana y dicen que no es adictivo, pero ya después la marihuana no suple su necesidad y empieza ahora a buscar alguna otra droga, ¿sí? Ya sea, no sé, alguna droga sintética, cocaína, etcétera. Y entonces la gente se vuelve más. Y de repente no sé si te has dado cuenta o conoces gente que viene a un estado en donde deja de hacerlo, pero su cuerpo lo empieza a necesitar. Y entra en una ansiedad, entra en una angustia, porque necesita su cuerpo tener lo que le haga sentirse bien. Así que la religión lo que hace solamente puede ser una vida esterilizada, o sea, una vida limpia por fuera, que se pueda ver bien, pero la vida no puede ser así. Porque Jesús dijo que aunque tú hicieras todas estas cosas y pudieras ponerle a tu vida muchos parches y pudieras tener en este mundo muchas cosas, ibas a volver a tener necesidad. Porque tu vacío va a seguir ahí. Porque nada habrá y nada hay en este mundo que pueda llenarlo. Es muy grande. Y entonces la persona le da la espalda a Dios. Y no solamente que de palabras, sino con su vida, porque no quiere entender. Sabe que está ese vacío y sabe que solamente Dios lo puede llenar. Y la gente sigue buscando en el mundo satisfactores que no le van a traer ningún provecho. Y entonces la persona busca y busca y busca. Por eso es que llegan a un grupo y no se sienten, es que ahí no me dan lo que yo necesito. No, es que su confianza es la religión, es el grupo y no Dios. ¿Cuánta gente se va y dice, ya encontré otro lugar en donde sí me aman,
en donde sí me soy bien recibido, en donde me permiten hacer muchas cosas, en donde me dicen hermano o hermana. ¿Sabes qué hacen? Llevarse su vacío de aquí a otro lado. Y así andan. Y jamás será suplido ese vacío. Porque la religión no lo puede suplir. Un grupo no lo puede llenar, sino solamente Cristo Jesús. Solamente Él lo puede llenar. Entonces te digo, solamente no es cambiar una vida que es fertilizada por el Espíritu Santo, podría ser para producir vida, puede tener vida, cuando el Espíritu Santo es el que da vida. No es la persona en sí, no es el grupo, es el Espíritu Santo que viene a morar al corazón del ser humano y es el que da vida y vida en abundancia. Entonces solamente así podríamos llenar ese vacío. Podemos poner la diapositiva, la que habían puesto, creo que es la tercera. Bueno, aquí la gente le da la espalda a Cristo y busca otras cosas en su vida. Digo, lo pusimos así, dice la Biblia, nadie sabe cómo era Jesús. Pero bueno, yo lo quise poner de esa manera, en donde en ese cañón tan grande, solamente esa figura, que es Dios, puede llenarlo. Porque Él tiene el tamaño y la forma del vacío del hombre. Y no importa qué tan grande sea, Dios lo puede suplir. Dios lo puede llenar. Y entonces cuando no está, la vida de la persona viene a ser peor que antes. Porque ahora solamente la persona piensa que está llena, que está plena. Ese es un engaño. A veces nosotros cuando decimos del engaño de la religión es esa parte. Que saben que viven mal y que Dios no está en su vida y dicen, es que Dios está en mi vida. Es que sí, es que yo tengo a Dios en mi vida, pero ves que su estado postrero es peor que el primero. Y ahora se vuelve ¿por qué? Porque ahora ya tiene religión, ahora ya sabe de la Biblia y la puede aplicar como quiere. Y vivir como quiere la aplica obviamente mal. Es un gran riesgo, por eso dice ahí en la Escritura que viene a ser peor. Porque ya ahora la gente conoce, pero su vida está peor. Peor, 7 veces peor. Porque ahora ya tiene doctrina, ahora ya sabe, pero sigue siendo la misma persona vacía. Pero ahora ya con un engaño en su corazón. Entonces el estado postrero de esa persona viene a ser peor que antes. Porque solamente ahora piensa que está bien, pero sigue vacía. Se vuelve un engaño en el corazón de la persona que difícilmente puede salir de él. Es bien difícil, no imposible para Dios. Por eso es que la persona tiene que entender y ver que ese vacío que tiene, solamente Dios lo puede llenar. Y que si no toma acciones prontas, ese vacío seguirá y seguirá y seguirá. Y es que si yo voy los domingos y no pasa nada en mi vida, por supuesto, porque los domingos no es. El único que puede hacer algo en tu vida y llenar el vacío está en los cielos y se llama Cristo Jesús. Solamente Él, y a través de Él es como la persona puede llenar y saciar su vida. No antes ni con otras cosas. Porque te digo, solamente en el corazón del hombre está lleno de maldad, de mal e insensatez. Pero vacío, está lleno de otras cosas, pero está vacío de Cristo. Eclesiastés 9:3, Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida.
y después de estos se van a los muertos. Voy a leer esta parte que es la que yo quiero resaltar. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. ¿Qué hay en el corazón del hombre que no tiene a Dios? Insensatez. Y está vacío de Dios. Está lleno de maldad. Sí está lleno, pero solamente de esas cosas. Pero vacío de Dios. Así como el ser humano, te digo, la persona que estaba sentada y ve a lo profundo y dice, qué grande es lo que hay en mi corazón, ese vacío. Pero solamente en el corazón de esa persona hay insensatez. Porque no quiere hacer nada, porque no quiere acercarse a Dios, porque ha rechazado una y otra vez lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha hablado. Pero quiere seguir buscando, abriendo brechas, abriendo caminos que le eviten el compromiso, que le eviten realmente dar su vida a Dios. Y entonces solamente buscará alternativas, la religión, y si no es en esta, buscar en otra. Y si no es con este pastor, con ese predicador, me voy con otro, y me iré con otro, y me iré con otro, y me iré con otro, y no importa. Pero esa vida seguirá vacía. Y pronto será su destrucción, porque en su corazón solamente hay maldad, mal e insensatez. Durante toda su vida. No solamente un día, ni 10 días, ni 15 días, ni 10 años. Aquí dice, en su corazón durante su vida. De que nace a que muera, así va a ser su vida. Vacía. Llena de muchas cosas, pero menos de Dios. Porque ese vacío solamente Jesús lo puede llenar. El que bebiere de estas cosas, el que hiciera muchas cosas, iba a volver a tener sed. Iba a volver a su estado de insensatez, de maldad. Solamente hay una esperanza para el ser humano de llenar ese vacío. Esa sensación de sequedad es ese vacío y el hombre muere por no beber de la fuente que da vida. La persona que no bebe de esa agua se va a morir. Imagínate la persona que está en el desierto. Podrá tomar agua, tal vez se encuentra por ahí un oasis y sigue caminando y ya no encuentra nada. Se va a morir. Así es el ser humano, que busca y busca y busca y encuentra tal vez aquí, encontró allá alguna respuesta, entre comillas, para su vida. Pero al no beber de esa fuente, que es Cristo Jesús, se va a morir. Se va a secar porque no bebe de la fuente que da vida. Por eso Jesús decía que el que bebiere de eso iba a volver a tener sed. Pero Jesús es la fuente de vida. Es donde emana la vida. Es donde está realmente la saciedad del hombre. Cristo tiene el tamaño suficiente para llenar ese abismo en tu vacío, en tu vida. Puede ser tan grande como el cañón del Sumidero, como el Gran Cañón en Estados Unidos. No importa. Dios es suficiente, ¿sabes por qué? Porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Él es el que llena los corazones. No es la gente, no es el grupo, no es el predicador. La gente que dice, con este no, mejor con este. ¿Sabes por qué? En lugar de ir a la fuente de vida que es Cristo. Y entonces se pueden sentir bien. Y entonces solamente hay una esperanza para el hombre, es poder beber de esa fuente que da vida. Y su nombre es Jesús. Juan 4:14, en la parte A, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Fíjate, Cristo dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Si yo lleno tu vacío, jamás vas a estar seco.
Jamás vas a tener necesidad de nada, porque yo soy el que sacio la sed del ser humano. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrás que recurrir a nadie más, a ningún otro satisfactor, más que en mí, dice Jesús. Por eso yo te ponía esa imagen. Dios es tan grande que Él sí puede llenar ese vacío. Si tú y yo bebiéramos de esa agua que Él da, no tendríamos sed. No anduviéramos mendigando el amor del mundo. No anduviéramos rogándole, buscando un hombre y una mujer que nos hiciera feliz. No necesitaríamos un grupo donde sentirnos felices. Donde estoy, buscaría a Dios. Y lo buscaría con todo mi corazón. Nada de lo que tú hagas va a saciar ni a llenar tu vacío. Por eso dijo Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré, de la fuente de agua viva, porque Dios está vivo. Porque Dios está vivo. Es agua viva. Y entonces a quien se la da no volverá a tener sed jamás. Una vida plena con Cristo no tiene necesidad de nada. No, ya no anda buscando en el mundo, entre la basura, entre los escombros, a ver con qué llena su vida, a ver qué me hace falta. Todo lo encuentra aquí. Lo que necesita lo encuentra aquí. Y busca a Dios. Y lo busca constantemente, día con día, porque sabe que de esa fuente de esa fuente de agua viva, Él está siendo saciado. Y que no importaba cómo era su vida, y que no importaba cómo vivía, y que no importaba cuánta soledad había en su corazón, cuánta falta de amor, Dios vino a suplirla. Por eso es que constantemente bebe de esa agua, se llena de Dios, porque el que bebe de esa agua no volverá a tener sed. No iba a volver a tener sed, lo dijo Cristo, ningún hombre más que el Señor Jesús. Cristo promete saciar tu vida y mi vida, llenar ese vacío que tú tienes. Dios lo hace de esa manera. Él sabe el grado de tu necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó y porque conoce cada uno de nosotros por nombre y sabe qué tan grande es tu vacío. Y sabe también cuántas veces le has dado la espalda. Y también sabe cuántas veces te has negado a beber de esa agua. Acercarte a esa fuente de agua viva. Y Dios nos conoce y lo podemos ver en Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Dice la Escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Esto nos quiere dar a entender, o nos dice que es una perspectiva eterna, de duración indefinida. O sea, cuando dice eternidad es algo eterno de duración indefinida, con lo que le sea posible al ser humano sobreponerse a las experiencias transitorias, a lo que va viviendo la persona día con día, en sus rutinas diarias que va haciendo en su trabajo, en su casa, ¿verdad? En esa vida que es tan breve. Cuando Dios puso esa eternidad, sabe que tú y yo le necesitamos a Él. Y que Él es la plenitud y Él nos llena, que nos permite llevar a cabo todas las tareas que tengamos que hacer. Y también cuando ese corazón está vacío, es la causa de la insatisfacción que siente el ser humano. Si el ser humano pudiera entender y alcanzar su salvación, entendería que Dios todo lo ha hecho hermoso. Todo lo ha hecho perfecto. No hay nada que se escape a sus manos.
y que solamente Él puede llenar ese vacío en tu vida. Que solamente Él, porque Él sabe, porque Él puso eternidad en nuestro corazón, para que pudiéramos anhelar y llegar al cielo un día. Efesios 3:17 al 19. Efesios 3:17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor. ¿Qué decían los Beatles? ¿Qué dicen los psicólogos? Que lo que te hace falta es amor. Pero ese amor que tú has buscado en el mundo no lo vas a encontrar. Ese amor que tú pensaste, el día que yo me case, voy a estar bien con mi esposo o con mi esposa. Y te das cuenta que fue solamente pasajero. Solamente fue 1 año, 2 años y después se acabó el amor. Porque eso en que tú pusiste tu confianza no iba a satisfacer. Es que era mi media naranja. Es que es lo que me hace falta, es mi complemento. No. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Cuando Cristo viene a vivir en la vida del ser humano, a habitar en el corazón de la persona, está cimentado, está firme. Y ese vacío ya no hace mella en su vida, porque está cimentado en Cristo Jesús y habita en el corazón. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Fíjate, la anchura, la longitud, no importa de qué tamaño sea tu vacío, no importa de qué tamaño es tu necesidad, no importa la altura, la anchura, no importa. La profundidad, no importa. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Solamente el amor de Dios te puede llenar a plenitud. ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué has buscado y en qué pusiste tu confianza? Solamente Dios dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Tú y yo no lo entendemos. Tal vez no lo comprendemos porque es muy grande. Es demasiado para tu comprensión y para la mía. Pero dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese amor que habla la gente, ese amor lo tiene Dios. ¿Y sabes qué? Tan grande fue su amor y lo demostró que fue a la cruz del Calvario. Por ese amor excede todo conocimiento, a toda razón. No lo comprendemos, pero cuando habita aquí, Él suple todas las necesidades. Llena ese vacío. La gente está angustiada, está defraudada, porque le engañó un hombre, una mujer, porque le engañó la religión. Pero ¿sabes qué? Cristo jamás te ha fallado. Y Cristo no falla, porque dice que Él nos llena de todo, con toda su plenitud como es Él. Y entonces la gente ya no tendrá que buscar. Ya no tendrá que buscar a esa persona que le haga sentirse bien. Ya no buscará en el trabajo sentirse cómodo, trabajar 23 horas y descansar 1. Ya no. La persona tendrá que buscar a Dios para que sea el que llene su vida. Pero tienes que hacer algo. Te tienes que bajar de ese trono. De ahí donde tú estás y donde tú crees que las cosas que tú estás haciendo y haces
te satisfacen. Pero ya nos dimos cuenta que eso no es. Y antes de que los psicólogos lo dijeran, Dios ya lo sabía, porque dijo que el que bebiere de esa agua iba a volver a tener sed. Que hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, si no está Dios, es en vano. Tú sigues teniendo ese vacío. No importa si tú traes una Biblia bajo el brazo solamente. No importa. Si no está ese amor tan grande que es Dios, ese amor de Dios, tú sigues teniendo un vacío. Ese amor, te digo, que hablan los psicólogos y el mundo, pero que solamente Cristo puede darlo y llenar tu vacío emocional. ¿Cuál es tu necesidad? Cierra tus ojos, por favor. ¿Con qué has querido llenar tu vacío? ¿Con otra persona? ¿Con dinero? ¿Con trabajo? ¿O con la religión? No, es que la religión no es la respuesta. Cristo Jesús dijo, el que bebiere de esta agua no iba a volver a tener sed. El que bebe de Cristo, el que se alimenta de Cristo, no tiene necesidad de otras cosas. Porque ese amor que excede a todo conocimiento llena al ser humano. Porque Dios es la plenitud. Él lo es todo en la vida del ser humano. No importa qué digamos. Si tú buscas otras cosas, a pesar de que digas que Dios está en tu vida, tu vacío sigue ahí. Aquel que dice tengo el amor tan grande y sigue buscando en la pornografía, en el internet, no está pleno, sigue teniendo un gran vacío. Aquella persona que dice que ama a Cristo, que tiene a Dios en su vida y se sigue enojando y sigue llena de amargura, su vacío sigue siendo peor que el primero. Aquella persona que dice que Dios lo llenó todo en su vida y miente y roba, está vacío. El esposo y la esposa que pelean constantemente sin razón, no que no haya dificultades, pero que el esposo o la esposa están amargados uno contra otro y hay reclamos, tu corazón está vacío. No está Cristo ahí. Porque ese amor excede todo entendimiento. Pero lo que sí es que si hay avaricia en tu corazón, y aunque tú digas que Dios está ahí, está vacío. Solamente está barrido, está limpio, pero vacío. Si eres una persona amargada y dices es que Dios es mi Padre, tu corazón está vacío. Porque lo llena todo en todo. Cuando tú estás satisfecho no tienes que buscar en nadie más, ni en otro lado, solamente en esto, en su palabra. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién, Señor? Si tú tienes lo que yo necesito en mi vida, ¿a quién iría, Señor?
¿A quién voy a recurrir, Padre? Si solamente tú tienes vida eterna. ¿Te das cuenta? Una cosa es que tengamos necesidades, pero otra es que querramos suplir esas necesidades en donde no hay respuesta. La gente está tan necesitada, ese vacío, que por eso puede escuchar una y otra y se mete a internet y está escuchando 20 y 30 enseñanzas, pensando que eso va a suplir su vacío, su necesidad, sin entender que Cristo es el único. Él tiene ese amor tan grande que tú necesitas. Y que no importa cuál sea tu necesidad, tu vacío emocional, Dios lo suple. Él tiene el tamaño y la forma de ese vacío en tu vida. Sirve tener todo en la vida si no estás tú, Señor? ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú da reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí, Señor. ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú, Señor? ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú,
esta agua no volverá a tener sed jamás. La persona que tiene a Cristo en su vida, ya no busca en el mundo nada, porque sabe que en Cristo está completo y que todo lo que necesita proviene de Él y que todo lo que le hace falta se lo va a dar. Porque para esa persona Cristo es todo. ¿Tú de dónde bebes? Cuando tienes sed, ¿de dónde bebes agua? ¿De dónde te sacias? ¿Del mundo o de la fuente de agua viva que es Cristo Jesús? Solamente es la respuesta en tu vida. No importa quién seas, no importa tan grande sea ese vacío, Dios lo puede llenar. Dios suple. Porque si tú no tienes esa paz, no es real, como dice en el canto. Es un engaño. Tu vacío sigue ahí. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú, Señor? Sirve tener todo en la vida si no estás tú, si no estás tú. Solo tú das reposo al cansado, solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí. Porque tú eres todo para mí. Señor, ¿de qué servirá tener dinero, Señor, si tú no estás? ¿De qué servirá tener un matrimonio si tú no estás, Señor? ¿De qué servirá ser joven si tú no estás, Señor?
¿De qué servirá la hermosura si tú no estás? ¿De qué servirá todo lo que hay en este mundo, Señor, si tú no estás? Gracias, Padre, por hacernos entender que solamente en ti, Señor, podemos estar completos, Señor amado. Que solamente ese amor que excede a todo conocimiento, a todo entendimiento, es el que puede llenar nuestro vacío, Señor. ¿De qué servirá que la gente confíe en muchas cosas, Señor, si tú no estás? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por hacernos entender que tenemos que beber de esa agua, de esa fuente de agua viva que eres tú, Jesús. El mundo solamente tiene agua muerta, Señor. Agua que solamente nos traerá más sequedad y más sed a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres el único, Señor. El único que puede saciar al cansado, Señor. El que puede, Señor, traer paz a un corazón afligido, Señor. Gracias, Padre, por tus muchas misericordias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en tu precioso nombre. Bendito seas, Señor. Amén y amén. La reunión está terminada. Cuídese mucho, que Dios le bendiga. Y estamos para servirle. Si tiene alguna necesidad, quiere platicar, estamos para servirle. Gracias.